alabamos y te exaltamos, bendito Padre Celestial. Bueno, mis hermanos, buenos días. Le damos la gloria, la honra y el poder a ti, Santo de Israel. Los saludamos desde aquí, desde nuestro hogar. Estamos haciendo la iglesia desde casa. Estamos trabajando desde casa para llevar la palabra a todos sus hogares, mis hermanos. Y la iglesia no para, la palabra no para. Seguimos avanzando en proclamar las palabras, proclamar el Evangelio y seguir adelante, mis hermanos, para llevar una palabra fresca a sus hogares. Nos da gusto que estén allí escuchando la palabra. Hemos tenido retos, como todos ustedes lo podrán entender, y vamos a seguir avanzando en este tema. Ya pasó una semana que hemos estado en casa y el mensaje es el mismo, mis hermanos. Vamos a seguir en casa, vamos a continuar desde la casa, vamos a quedarnos allí, y desde la iglesia les hemos enviado material para trabajar en casa. Hemos trabajado todos los días enviarles alguna porción bíblica, el devocional diario y todo para que sigamos avanzando y para estar ocupados y en la palabra de Dios. Este es un tiempo, mis hermanos, especial. Este es un tiempo que Dios hizo propicio para que todos ustedes, mis hermanos, nos dedicáramos a Él. Es un tiempo en el cual tenemos la oportunidad de leer la Biblia. Es un tiempo en el cual tenemos la oportunidad de orar al Santo de Israel. Es un tiempo en el cual podemos volver a retomar lo que de pronto en algún momento dejamos o abandonamos, quizá por las razones que sea, nos apartamos por las razones que sea, pero Dios nos está llevando a la Escritura y llevándolo a Él. Nos está buscando con lazos de amor, como dice la Escritura. Mis hermanos, la palabra está llegando a sus casas. No hay razón para no escucharla, no hay razón para no tomarnos un tiempo para escuchar la palabra. Vamos a continuar, mis hermanos, y como lo acostumbramos a hacer, a lo que vinimos, vamos a estudiar la palabra de Dios. Entonces vamos a dar inicio, mis hermanos, al estudio de la palabra, a profundizar en los textos. Hace 8 días nosotros, y el Señor nos dio una palabra maravillosa, una palabra hermosa. Verdades en momentos de dificultad fue lo que estudiamos hace 8 días. Yo voy a tomar como texto parte de lo que estudiamos hace 8 días y de ahí nos vamos yendo para profundizar basados en ese texto. Y vamos a profundizar en algo que es supremamente importante en este tiempo. Y vamos a ver algunos ejemplos prácticos de algunos personajes que Dios y el Espíritu Santo, la inspiración de Él, dejaron en la palabra de Dios, para que nosotros tomamos como ejemplo y para que veamos claramente qué hacer en algunos tiempos de dificultad, tiempos difíciles, pero todo nos lleva a concluir que la salida y que el camino siempre es el mismo, que el camino siempre va a conducir a Jesucristo. Ya José Pablo, que es parte de mi equipo de logística, les digo que aquí está mi familia, les voy a enviar al grupo mi esposa les va a enviar la pastora unas fotos al grupo de Comunicación Oasis, y los que no están en el grupo de Comunicación Oasis, ojalá pronto estén cuando nos podamos volver a reunir en la iglesia Oasis de Paz a las Naciones en Sabaneta, para que seamos partícipes todos de estas comunicaciones, y van a ver todo el equipo de logística. Entonces José Pablo ven para acá, José, y vamos a dar inicio. Aquí está mi hijo José Pablo, ven para acá para que lo conozcan todos los que nos están viendo desde allá. Este es mi hijo José Pablo, de 10 años, y está encargado de manejar y de controlar todo el computador que está conectado al televisor y que nos proyecta la palabra de Dios. Y le doy las gracias a mi hijo amado, porque en este tiempo este es mi equipo, parte de mi equipo fundamental, parte esencial para que esto pase y para que esto fluya. También está mi hijo Samuel, que está allí detrás de la cámara, es el que está allá. Las fotos les debieron haber llegado al WhatsApp de Comunicación Oasis. Entonces Samuelito está
manejando la cámara y controlando todo lo que tiene que ver con el medio visual. Aquí está mi hijo Samuel de 14 años, ya los va a cumplir en contado un mes larguito, y Samuelito está a cargo de todo el tema visual, la cámara, entra a Facebook Live y monta toda arranca, inicia la presentación en vivo y me sigue con la cámara y está trabajando, y le doy gracias a Dios por estos dos varones que en este tiempo han estado dispuestos a trabajar en medio de todas las situaciones complejas y complicadas. Y está la pastora, mi querida esposa, hermosa esposa, aquí. Vamos a abrirle un poquito de espacio acá, que ya todos ustedes la conocen, y es mi querida esposa, que es indispensable para que todo esto funcione. Es mi soporte, mi ayuda, mi idónea, mi compañera, mi confidente y todo lo que ustedes se puedan imaginar. 20 años de matrimonio, estos dos hermosos hijos que amamos. Y aquí está todo el equipo de la iglesia. En este momento somos nosotros 4. Y detrás, claro, está el equipo de liderazgo, está el equipo de alabanza que nos mandan oportunamente las canciones para que proyectemos, ellas las preparan, Erika y Daniela. Está el equipo de los niños, que está Mauricio y Byron, y están trabajando el material que le enviamos a los niños para que estudien en casa, para que trabajen en casa. Está el equipo de Ujieres en cabeza de Sandra, también en oración, en ayuno, y un equipo de ayuno de las señoras ya más avanzadas en edad, que oran fervientemente. Hay todo un equipo de logística también en la iglesia que hoy no está aquí, pero que están trabajando fervientemente con el sonido, con el audio, con audiovisuales ya físicamente en la iglesia. Entonces hoy este es el equipo y así vamos a seguir funcionando, y le damos gracias a Dios, mis hermanos, y se los presento a todos para que sigamos trabajando. Gloria a Dios por ellos y por toda la iglesia. Entonces, mis hermanos, vamos a continuar en esta mañana y vamos a seguir avanzando en la palabra y en el estudio. Ya como José Pablo publicó allí Mateo capítulo 8, versículo 23, y únicamente vamos a leer el versículo 23 al 25, está allí. Dice, y vamos todos, acompáñenme todos a la palabra de Dios, mis hermanos, ahí por favor. Mateo capítulo 8, así como está ahí donde lo tiene José Pablo. Mateo capítulo 8. Dice la palabra de Dios, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Esta es la base que voy a tomar para avanzar en la palabra del día de hoy. Hombres de poca fe, fue lo primero que les dijo. El Señor Jesucristo estaba descansando y él no tenía ningún afán, lo tenía todo muy bien claro, pero sí les hizo una exhortación a estos varones que habían caminado con él. Hace 8 días estudiamos todo el texto completo y hace 8 días determinamos que Jesús tiene el control sobre la tormenta. Hace 8 días determinamos que debemos correr a Jesucristo. Lo primero que hicieron estos apóstoles, y hablamos de Marcos, hablamos de Mateo, hablamos de Lucas y los que con él estaban, que lo primero que hicieron cuando llegó la tempestad fue correr a los pies de Jesucristo. Hace 8 días determinamos que debemos tener los ojos puestos en Jesucristo y no en la tormenta. Pero vamos a ver hoy algunos personajes claros basados en el primer punto, verdades en momentos de dificultad. Y la primera verdad que vimos hace una semana fue: corre a Jesús, corre a Jesús, búscalo a Él. No pongas los ojos en la tormenta, no lo debes hacer, mi hermano, porque la tormenta se hará mucho más grande y va a hacerse tan grande que tú no la puedes sortear, no vas a poder sortearla. Cuando tú pones los ojos en el problema, se hace tan grande que va a ser muy difícil sortearlo. Entonces vamos y acompáñenme, mis hermanos, a la palabra de Dios ahí en Marcos, por favor, capítulo 5. Marcos capítulo 5, ya mi muchachito José Pablo está muy atento con la palabra de Dios, gloria a Dios por esto. Marcos
capítulo 5. Está ahí adelantico. Y vamos a leer a partir del versículo 25. Dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel azote. Una mujer que llevaba ya 12 años con una enfermedad. Y todos los que me están viendo y todas las mujeres que me están viendo saben de qué enfermedad estamos hablando. Una enfermedad de flujo de sangre por 12 años. Una mujer agobiada por esta enfermedad. Una mujer común que ya había gastado todo lo que tenía, quizá poco o quizá mucho, pero lo había gastado en médicos, buscando una solución, buscando una cura para su enfermedad, buscando una medicina que le diera un alivio a esta mujer. Y dice la palabra de Dios que ella ya había gastado todo lo que tenía y que había sufrido mucho lo que tenía, mucho por esta enfermedad, y que había recurrido a médicos. Lucas, otro de los discípulos, también relata este mismo texto, y Lucas era médico, y él también lo relata, el texto, y él como médico lo dice también, exactamente, y que había gastado todo. Y dice el texto que antes le iba peor, como que cada vez que iba a un médico o cada vez que quería buscar una solución para su problema, como que ahondaba en la situación, ahondaba en el problema. Su cuerpo físicamente cada vez se estaba deteriorando mucho más. ¿Qué enfermedad o qué situación estás tú pasando? ¿Qué dificultad estás atravesando? Y estás ahondando y cada vez puede, según dice la palabra, te está yendo cada vez más mal y peor, como dice la palabra. Pero esta mujer sabia, esta mujer entendida, dice la palabra que cuando oyó hablar de Jesús y lo escuchó, estaba Jesús por las tierras, por el Mediterráneo, estaba caminando y multitudes lo seguían. Y esta mujer dice que cuando lo escuchó, dice el versículo 27, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Ella quería únicamente tocar su manto. ¿Por qué? Porque ella había escuchado hablar de Jesús. Ella sabía quién era Jesús. Ella había escuchado de sus milagros, había escuchado de su poder, de lo que había hecho. Quizá había escuchado que había parado la tempestad, que estaban a punto de ahogarse todos en el barco. Y ella puso sus ojos en Jesús. Y después de que tenía ya 12 años con esta situación tan desafortunada, dijo: lo único que tengo que hacer es ir y correr a Jesús. Una mujer que ya no tenía nada que perder, ya había probado 12 años con médicos, no tenía nada más que perder, no le quedaba nada más que hacer, sino acudir al maestro, acudir al sanador, acudir al que te da la vida eterna. ¿Qué estás haciendo tú, mi hermano? ¿Qué te impide correr a Jesús? El pecado te impide, porque el pecado avergüenza. El pecado te dice: no vayas porque Dios no te quiere, no vayas porque Jesús no te quiere, no vayas. Pero Jesucristo en esta mañana te dice: ven, ven por el agua de vida. Ven que si bebes del agua de vida tendrás vida eterna. Ven, dice Jesucristo. Y esta mujer no lo dudó. Una mujer común con esta enfermedad, 12 años atormentada por la enfermedad, había sufrido mucho, desesperada, había gastado todo lo que tenía, no le quedaba nada más que hacer, solo correr a Jesús. No había otra opción, no tenía nada más. Llevaba años sin Jesús, sufriendo, con miedos,
gastándose físicamente. ¿Por qué? La enfermedad gasta, el pecado corrompe, acaba, físicamente te demacra cualquier cosa que tú tengas. Y no estoy diciendo con esto que esta mujer probablemente estaba en pecado o estaba en alguna situación pecaminosa. Ella tenía una enfermedad, pero la palabra es aplicable en este momento a hoy y a lo que estamos viviendo y en qué situación puedes estar viviendo tú. Esta situación que nos cogió a todos y nos hizo guardarnos en nuestras casas, pero es una oportunidad para todos, para que reflexionemos, para que veamos introspectivamente qué hay en nuestras vidas, qué tenemos que dejar, qué tenemos que desechar, qué tenemos que sacar de nuestras vidas, mis hermanos, y correr a Jesús si tan solo tocare el borde de su manto, si tan solo me acercare a Él. Y ella como pudo, se abrió camino, porque el texto nos dice en Mateo, que acabamos de leer, nos dice que había una gran multitud rodeándolo, y que había una gran multitud rodeándolo, y que se agolpaban alrededor de Jesús. Se agolpaban alrededor de Jesús, dice el texto que acabamos de leer, o que está en el capítulo 8 de Mateo. Dice, capítulo 8, versículo 1, leo a favor de ustedes, mis hermanos. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Le dijeron, sálvanos, Señor, porque perecieron. Esta mujer había escuchado esta historia. Esta mujer estaba escuchando todo lo que pasaba, todo lo que le había pasado a Jesucristo, absolutamente todo lo que le pasaba a Jesucristo. Y todo lo que estaban viviendo. Ya estoy pasando, es capítulo 5 de Marcos, mis hermanos. Dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Una gran multitud se reunió alrededor de Jesucristo. Y esta mujer, mis hermanos, esta mujer solo decidió tocar a Jesús y abrirse camino en medio de la multitud. Ella sabía que tenía una situación, ella sabía que tenía un problema, pero no le interesó lo que tenía que hacer. Lo único que ella quería era tocar el borde de su manto. Nada más, solo tocar el borde de su manto. Luego dice el texto que vino por detrás y lo tocó. Dice el texto, cuando yo hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. ¿Tú oyes hablar de Jesús, mis hermanos? ¿Qué hacemos con esta verdad? ¿Qué haces con esta verdad? ¿Te abres camino entre la multitud? ¿Te abres camino entre la multitud, mi hermano? ¿Y lo buscas? ¿O sigues sin cambios? Es una persona lastimada, sin valor por la enfermedad. Una persona que estaba desechada. En la época de la cual estamos hablando y el relato bíblico nos trae, era una mujer que era tildada de inmunda, una mujer señalada, juzgada, excluida de la sociedad. Según las leyes del Levítico, era una mujer inmunda. De ahí que la mujer lo tocara por detrás, lo tocara a escondidas, porque el Levítico no lo dice. Levítico capítulo 15, versículo 25 y 27 nos habla de lo que estamos hablando. Y era una de las leyes que había de la época. Y dice el texto, mis hermanos, y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del templo, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Esta mujer tenía miedo. Esta mujer había sido avergonzada durante 12 años. Imaginémonos un poco, mis hermanos,
por lo que esta mujer había pasado, con esta marca que traía de la ley. No podía acercarse a nadie por la marca que traía. Si ella tocaba a otra persona, la persona a que ella tocaba sería declarada también inmunda. Entonces ninguna persona quería que esta mujer se le acercara. Esta mujer buscó por todo lado la solución para su problema, pero no lo encontró. No lo encontró hasta cuando escuchó y corrió a los pies de Jesús. Allí fue cuando encontró la solución. ¿Crees que tus problemas te alejan de Jesús? Pero la verdad es que Él está ahí para recibirte y sanarte. No le creas al pecado. No dejes que el miedo te aleje. Créele a Jesús. ¿Qué te atormenta hoy? ¿Qué te avergüenza? ¿Qué te impide venir a Jesús? ¿El pecado te aleja de Jesús? ¿Te dice no vayas? ¿No te va a perdonar? Esta mujer quizá tenía muchos miedos. Esta mujer quizá dudó mucho antes de ir, pero ella puso en acción su fe. Por eso Jesús les dijo en Mateo capítulo 8, al final del versículo 26, ¿por qué temen hombres de poca fe? Jesús los enfrentó con su fe, los enfrentó con lo que ellos creían tener firme. Y hoy nosotros nos estamos viendo probados en nuestra fe. La prueba fortalece tu fe, mi hermano. Nosotros vamos a salir de esta prueba fortalecidos en nuestra fe. Vamos a crecer en nuestra fe. Nuestra fe va a crecer mucho en esta prueba, pero depende de qué estás haciendo en esta prueba. ¿Estás creyéndole a Jesús que nos vamos a sacar en victoria? ¿Estás buscando a Jesús? ¿Quieres tocar el borde de su manto? ¿Estás metido en oración? ¿Estás metido en la lectura bíblica? ¿Estás en comunión con el Espíritu Santo de Dios? ¿O estás en vacaciones? Viendo quizá televisión y chateando todo el tiempo. Debes aprovechar este tiempo para ponerte a cuentas con Él, mi hermano. Para volver al camino, para volver a la senda, mi hermano. Es lo que debemos hacer, mis queridos hermanos. Esta mujer se decidió, se abrió camino entre la multitud. Una mujer quizá físicamente ya desgastada. Una mujer quizá físicamente acabada por esta enfermedad. 12 años llevaba en esta situación. Y dijo, yo voy a buscarlo y lo voy a tocar. Y Jesucristo la recibió. Él no la cuestionó, no la juzgó, no le dijo absolutamente nada. Solamente la recibió. El pecado te puede decir que no mereces a Jesucristo. El pecado te puede decir que no te acerques a Jesucristo. El pecado te puede decir que no vale la pena ir a Jesucristo. El pecado te puede decir que serás rechazado, que serás señalado en algún momento. Pero todo esto no son sino más que mentiras de Satanás. Solo mentiras del diablo para que tú no te acerques a la fuente de agua viva, que es la que debes beber, para que te limpie como fue limpia esta mujer. Jesús te recibe, Jesús te limpia, te sana, te libera de la carga pesada. Jesús te libera de la carga pesada. Como dice el texto Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11 es un versículo que quizá nos sabemos todos. Dice la palabra, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Perfecto, no te preocupes, papi. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Para vuestras almas, no te afanes, deja así. Me imagino que mis hermanos en sus casas tienen su Biblia y estamos en Mateo capítulo 11. Entonces Jesús te recibe, Jesús te limpia, te sana, te libera. Y la palabra de Dios lo dice claramente.
venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mis hermanos, esta mujer descansó finalmente, porque fue ¿a dónde? A Jesús. Como dice el texto, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Ella estaba trabajada y estaba cargada. Y después de 12 años decidió ir a Jesús. ¿Y qué encontró? Encontró descanso para su alma. Para esta mujer de 12 años de tribulación, de carga, encontró descanso. ¿Por qué? Porque decidió llevar el yugo de Jesús, que es ligero, que es liviano, que es suave. En Jesús encontramos paz. En Jesús encontramos sanidad. En Jesús encontramos amor. En Jesús, mis hermanos, encontramos tranquilidad para nuestras pesadas cargas. Entrégale las cargas a Jesucristo. Déjaselas allá. Llévalas a la cruz. Mira la cruz y llévale las cargas y entrégaselas. No seas egoísta. Somos tan egoístas, mis hermanos, que ni siquiera las cargas, ni siquiera lo que nos hace daño le queremos entregar a Jesús. Y Jesús está diciendo, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar y encontraréis paz. Continuamos con Marcos capítulo 5. Dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién le había hecho esto. O sea, era tanta la multitud que seguía a Jesús. Era tanta la multitud que necesitaba algún milagro, que lo estaban apretando, que lo estaban tocando. Pero solo una mujer lo tocó con un propósito. Solo una mujer lo tocó con un corazón humilde. Solo una mujer lo tocó con un deseo desde su corazón de que hubiera un cambio real en su vida. Pueden haber muchos seguidores de Jesús, pero ¿realmente el cambio en su vida es real? Pueden haber muchos seguidores, muchos que mencionan el nombre de Jesús, pero ¿cómo están sus corazones? Mis hermanos, tenemos que reflexionar en esto. ¿Cómo estamos siguiendo a Jesús? ¿Genuinamente y sinceramente? Solo una mujer entre toda esta multitud, sincera y genuinamente, decidió agarrarse de él y decidió que hubiera en su vida un cambio real. Él lo sintió y ella lo sintió. Los dos lo sintieron. Él sintió que algo pasó en él y ella sintió que fue sanada. Fue en las dos vías, mis hermanos. ¿Quiénes estamos dispuestos realmente a cambiar nuestra vida por Jesucristo? A cambiar nuestra vida y a dejar lo que tenemos que dejar, mis hermanos. A dejar el pecado, a dejar la maldad que nos persigue. ¿Quiénes son los que alzan la mano y realmente deciden por Jesucristo y dejan la vida pecaminosa y luchan contra lo que tienen que luchar y se enfrentan con lo que se tengan que enfrentar? Hola, hermanos, tuvimos unos problemas técnicos aquí, se nos fue la señal, pero ya volvimos. Entonces vamos a continuar, mis hermanos. Entonces vamos a leer, mis hermanos, de nuevo Marcos capítulo 5, versículo 30. Dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Jesús, el Hijo de Dios, sabe que una mujer fue sanada, sabe que una persona accionó su fe,
se movió entre la multitud para alcanzar sanidad y salvación. Esta mujer accionó su fe. Versículo 33 dice: entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Tu fe hizo, la fe de esta mujer, la fe en acción, mis hermanos, la fe en acción fue la que sanó. Esta mujer, si no hubiera decidido moverse, si no hubiera decidido moverse entre la multitud, abrirse espacio entre la multitud, no hubiera recibido la sanidad. Si esta mujer no decide accionar su fe y tan solo tocar el manto o el borde de su manto, no hubiera sido sana. ¿Qué tantas decisiones tú tienes que tomar? ¿Qué tanto tú tienes que hacer? Pero te tienes que mover, mi hermano. Tienes que salir de ahí. Hoy estamos encerrados en 4 paredes. Hoy te tienes que mover a leer la palabra. Hoy te tienes que mover a orar. Hoy te tienes que mover a clamar. Hoy te tienes que mover a gemir. Eso es lo que debes hacer hoy, mi hermano. Y cuando nos abran estas 4 paredes, debes moverte, accionar tu fe para alcanzar tu milagro, para alcanzar tu objetivo, para alcanzar tu meta. Pero no puedes quedarte quieto, porque si no, nos morimos, mis hermanos, nos morimos. Esta mujer puso en acción su fe. Él puso en movimiento. La fe sin acción no es fe. Tú no puedes decir que tienes fe, mi hermano, si no te mueves, porque entonces no es fe. No es fe, mi hermano. Ella oyó hablar de Jesús y accionó su fe. Vino entre la multitud y decidió moverse. Decidió caminar hacia él. Eso fue lo que decidió esta mujer. La prueba por la cual ella estaba pasando y por la cual nosotros podemos estar pasando, accionan y fortalecen nuestra fe. La movió. La vida, el laboratorio de la vida, nos fortalece en la fe, mis hermanos. Nos fortalece en la fe. Este es un momento decisivo en nuestras vidas. O salimos fortalecidos o salimos derrotados. La decisión está en ti, mi hermano. La decisión está en ti. Salir fortalecido a ganar lo que has dejado de ganar, o salir derrotado y terminar siendo derrotado. Eso es lo que debemos hacer, mis hermanos. Eso es lo que debemos hacer. Salir fortalecidos, avanzar en Cristo. No te rehuses, no rehuses enfrentar tu situación y tu fe será fortalecida. La fe en sí misma es movimiento. Dices que tienes fe, dices que crees y no te mueves, no es fe. Esto es una mera ilusión. Dices que tienes fe, dices que crees y no te mueves, no es fe. Tienes un deseo en tu corazón, quieres comprar tu apartamento, quieres tener un mejor empleo, quieres tener la universidad, quieres entrar o quizá alguna de las mejores universidades del país, quizá acceder a un mejor empleo, quizá tener tu apartamento o qué sé yo, lo que tengas, y no te mueves, no lo vas a alcanzar. No lo vas a alcanzar. De eso se trata, mi hermano. La fe en sí misma es movimiento. Dices que tienes fe, dices que crees y no te mueves, no es fe, es una ilusión. Es una pura ilusión. Es una mera ilusión. Las pruebas de Dios nos llevan a cambiar nuestro futuro. En medio de la prueba,
tú cambias o no tu futuro. En medio de la prueba tienes y tenemos el poder de cambiar nuestro futuro, mi hermano. Cree que vendrán cosas distintas. Mira hacia adelante y vendrán cosas distintas. Pero cuando tú estés allá adelante mirando ese futuro, porque estamos aquí en una prueba y estás mirando ese futuro, es una ventana abierta que tú puedes tener para mirar allá, mirar tu apartamento o mirar lo que tú tengas en tu corazón y lo que tú desees, pero no te puedes quedar allá. Tienes que volver a la realidad y trabajar para conseguir ese futuro que viste. Eso es lo que debemos hacer. Eso es fe. Eso es fe, mi hermano. Es hacer que las cosas pasen. Es creer como esta mujer lo hizo. Esta mujer ya había probado absolutamente de todo, con todos los médicos. Pero dijo, yo tengo que abrirme camino y tocar el borde de su manto. Ella puso en acción su fe. Puso en acción su fe. Eso fue lo que hizo esta mujer. Corrió a Jesús porque tenía una enfermedad, porque ya no tenía más que hacer. Corrió a Jesús. Hay otros que lo tienen quizá todo. Hay otros que no tienen enfermedad, otros que no tienen situación económica, pero vendrán otras situaciones complejas. Esta mujer es un ejemplo. Hay otro hombre que corrió por su familia. ¿Cómo está tu familia? ¿En qué estado está tu familia? ¿Te duele tu familia? ¿Te quita el sueño tu familia? Corre a Jesús para que ellos sean salvos. Corre a Jesús para que ellos cambien. Corre a Jesús porque Él obrará a través tuyo para que tu familia llegue a Él. Búscale en espíritu y en verdad para que tu familia llegue a Él. No te canses, no te agotes. Hay un hombre en la Biblia, Jairo, está relacionado, está el mismo texto, está entrelazado, está entremezclado. Inicialmente Jesús está hablando con Jairo y Jairo se le acerca a Jesús y le dice, Señor, por favor acompáñame porque mi hija está enferma. Mi hija está enferma, acompáñame. Y en eso que están hablando, la mujer del flujo de sangre toca a Jesús. Pero el relato luego de que pasa todo esto que hemos venido hablando de esta mujer, el relato continúa con Jairo. Jairo era un principal de la sinagoga. Jairo no tenía necesidad económica. Jairo en sí mismo, él no tenía enfermedad física. Él, por ser un principal de la sinagoga, pues tenía sus bienes. Estaba bien, pero su hija entró en enfermedad. Y más aún, su hija muere. Pero él corrió a Jesús. ¿Cuál es tu situación? ¿Estás tú sola luchando? ¿Estás tú sola luchando con las circunstancias? ¿O estás tú solo luchando con las circunstancias? ¿O estás tú luchando con la familia, con tu familia? Son varias las circunstancias por las cuales estamos atravesando, pero la salida se llama Jesucristo. El camino se llama Jesucristo. Marcos capítulo 5, versículo 22. Es allí atrásito donde estábamos leyendo. Marcos capítulo 5, versículo 22. Dice, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Ven y pone las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Luego sigue el relato de la mujer y ya más adelante continúa el relato de Jairo. Pero este hombre vino desesperado
desesperado porque su hija estaba enferma. Tú eres una creyente, tú eres un hombre creyente, tú eres un hombre que sigue a Jesús, tú eres un hombre genuino en Cristo. Pero estás luchando con tu familia, estás luchando con tus hijos, estás luchando con tu esposa, estás luchando con tu esposo. Te agotaste, te cansaste, tú crees que no va a pasar, tú crees que no los vas a ver postrados a los pies. No te canses, no te agotes. Acciona tu fe, acciona tu fe. Muévete, movilízate, camina a buscar su rostro. Acciona tu fe, quiebra rodilla. No hay ninguna persona más alta en el mundo que un hombre de rodillas. No hay una persona más alta en el mundo que un hombre de rodillas. No te canses, no te agotes, sigue adelante, acciona tu fe, clama delante de Él por tu familia, búscalo por tu familia. Este hombre llega delante del maestro, el principal de la sinagoga, y cuando vio a Jesús, se postró a sus pies. Se postró a sus pies, es sinónimo de autoridad, le está dando la autoridad a Jesucristo. ¿Sabe quién es Jesucristo? Sabe que es el único que puede salvar a su hija. Sabe que no hay otro quien la pueda salvar. Y él está convencido, él tiene una fe inquebrantable. Tiene una fe inquebrantable, dice, y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Él tiene una fe inquebrantable. Él salió desde su casa, dejó a su hija enferma, dejó a su hija agonizando, salió en busca de Jesús, caminó en busca de Jesús. Seguramente su mente venían pensamientos, seguramente su mente le decía: no vayas, seguramente su mente le decía: no acudas, que tu hija ya está agonizando, ya quizás se muera, ya se murió, ya no hay nada que hacer. Pero él no dejó su objetivo, y era llegar al Maestro, llegar a Jesucristo. Él nunca dejó una fe inquebrantable, mis hermanos, y siguió avanzando. Y llegó, y cuando lo encontró en la multitud también, porque dice que la multitud lo seguía, y le dijo: maestro, por favor, le rogaba diciendo: ven conmigo, porque mi hija está fallecida, está agonizando. Y el maestro vio en este varón ese denuedo, esa fuerza, esa fe que el maestro quiere ver en nosotros. Quizá nos cansamos, quizá nos agotamos, quizá entramos en desaliento. Hermanos, continuamos. Hemos tenido hoy problemas técnicos y eso, la verdad, me llena de gozo. Porque estamos haciendo las cosas bien. Cuando la tecnología falla, los ruidos, como nos ha pasado en otras oportunidades, se caen los ventiladores, mis hermanos, en la iglesia, cuando estamos orando fuertemente, suenan las sillas. Es algo que está pasando, algo está pasando y se está estremeciendo algo. Entonces, como los hemos hablado, mis hermanos, cuando se levanta un cristiano, cuando un cristiano ponga los pies en su cama, el infierno se estremece. Y Satanás sabe que la palabra de Dios está fluyendo. Satanás sabe que estamos haciendo las cosas como es. Satanás sabe que estamos transformando vidas. Satanás sabe lo que está pasando. Satanás sabe lo que está fluyendo por las redes. Y eso nos debe llenar de alegría y de motivo para seguir avanzando, para seguir en este trabajo. Y no vamos a parar, vamos a seguir y vamos a continuar, mis hermanos. Vamos a avanzar y ya solucionamos y vamos a ir concluyendo, mis hermanos, en esta mañana con todas estas pruebas que el Señor nos está poniendo. Entonces, continuando, mis hermanos, con Jairo, la vida de Jairo, mis hermanos, este hombre decidió una fe inquebrantable, una fe, mis hermanos,
que no lo paró para ir y buscar a Jesús. Probablemente él quería quedarse con su hija. Su hija estaba agonizando. Probablemente le dijeron, pero ¿cómo se va a ir? ¿Y cómo va a dejar a su hija aquí en esta situación? Pero él dijo, no, yo me voy a buscar a Jesús. Yo tengo que buscar a Jesús. Jesús es la salida a esta situación. No tengo otra solución. Jesús es a donde debo ir. Y Jesús vio en Jairo esa fe inquebrantable, porque Jairo lo tenía totalmente claro, y dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. ¿Fue quién? Jesús fue con Jairo. Jesús se fue con Jairo a donde estaba la niña. Este funcionario de la sinagoga se fue. Este funcionario que también oyó hablar de Jesús, que la necesidad actual. La mujer tenía 12 años padeciendo. 12 años de sufrimiento, pero este hombre tenía una situación actual, es la situación actual de nosotros, es lo que hoy nos está pasando. ¿Y él qué hizo? Corrió a los pies de Jesús. Mi hermano, tú debes correr a los pies de Jesús, es la salida. Aunque lleguen situaciones complejas que no te quieren hacer y te impiden correr a los pies de Jesús. Hay aves de mal agüero que te dicen, ya no molestes al maestro. Sigamos el texto y vamos a ver Marcos capítulo 35 y 36. Dice, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, o sea de Jairo, y le dijeron, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? O sea, ya deje ahí, ya no moleste más. Dijeron, Jairo, ya usted se fue y dejó a la niña a buscar a Jesús. Y mientras usted fue, esto acá se complicó más. La niña murió. Estas son esas aves de mal agüero. Esas aves que te dicen, ¿tú qué haces siguiendo a Jesucristo? ¿Tú qué haces yendo a esa congregación? ¿Tú qué haces allá si antes empeoró tu vida? Debes tener una fe inquebrantable, porque las cosas mejorarán. Siempre van a mejorar las cosas, mis hermanos. Siempre van a mejorar las cosas. Siempre van a mejorar. Créele a Jesús, créele al Maestro. Fe inquebrantable. Esta mujer del flujo de sangre puso su fe en acción, se movió, se motivó. Jairo, aún con estas aves de mal agüero que le dijeron, no vaya, no moleste más al Maestro, él no se apabulló, él no se desanimó, él siguió con Jesús, caminando hacia la salvación de su hija. Una fe inquebrantable, una fe inquebrantable. Dice, ¿para qué la molestas? ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Solamente cree. O sea, no tengas miedo, solo cree en Jesucristo. Solo cree en Jesucristo, que nos da esperanza, nos da promesa. Cree solamente. ¿Pero qué es creer? ¿Qué es creer en Jesucristo? Él te va a sacar de la crisis. ¿Qué es creer en Jesucristo? ¿Qué es? ¿De qué se trata creer? Es ir, es conocerlo. Tú no puedes creer en alguien que no conoces. Todos hoy estamos diciendo, crea. Todos hoy están diciendo, tengas fe que esto va a pasar. Pero, ¿qué es fe? Creer. ¿Qué es creer? Es fe. Mis hermanos, para creer en Jesucristo, debes pasar tiempo con Jesucristo. Debes pasar tiempo con Jesucristo. Esto no va a llegar de la noche a la mañana. En esta semana que tenemos y las 2 semanas que nos faltan, no vas a tener fe porque tú decidiste ya tenerla. Tu primer paso es poner los ojos en Jesucristo. Y debes creer en Él, pero poner en acción el segundo paso, y es pasar tiempo con Él. Pasar tiempo con Jesucristo. Pasa tiempo con Jesucristo, mi hermano. Para creer debes conocerlo, debes desearlo, debes y para conocerlo debes pasar tiempo con Él. Para hacerlo
Él nos dejó la Biblia, que es la palabra de Dios, y la oración, que es comunicarnos con Él. Tú debes conocerle. A partir de hoy, mi hermano, tú te decides por Jesucristo, debes empezar a caminar con Él. Jairo, ¿qué hizo? Jairo salió y empezó a caminar con Jesucristo, empezó a conversar con Jesucristo mientras iban caminando hasta la casa, mientras iban llegando hasta donde la niña. Empezó a caminar, a hablar, a pasar tiempo, y empezaron a pasar tiempo, empezaron a compartir. Tú no puedes decir que tienes fe, mi hermano, si no compartes y pasas tiempo con Jesucristo. Tú no puedes pretender, mi hermano, que venga la sanidad, que venga el milagro, si no has pasado tiempo con Jesucristo, mi hermano. Si no has pasado tiempo en su presencia, mi hermano. Si no empiezas a leer su santa palabra, que es lo que Él nos dejó. Él nos dejó su santa palabra. Lee la Biblia, mi hermano. Lee la palabra de Dios. Ora, como dice la palabra de Dios, ora sin cesar. Ora, clama. Ve delante de Él de rodillas, búscale, mi hermano. Oración, lectura bíblica, congrégate en una iglesia, mi hermano. Congrégate, búscalo en una iglesia, ten comunión con Él, evangeliza, habla de Jesús. Tú no puedes convivir con una persona y decir que tienes comunión con esa persona si no has pasado tiempo con esa persona. Tú tienes comunión con una persona cuando pasas tiempo con esa persona. Todo esto hace parte de la fe, de acrecentar la fe, de fortalecer la fe. Eso es lo que debemos hacer, mis hermanos. Eso es creer. Creer es eso. Fe es eso. Es pasar tiempo en su presencia, es orar, es leer la Biblia, y al final de este tiempo tú vas a tener fe. Y al final de este tiempo, cuando te digan ¿tienes fe?, tú dices sí tengo fe, porque vas a saber cómo la alimentaste, vas a saber cómo hiciste crecer tu fe, vas a saber cómo fue que subió y creció, y vas a decir sí tengo fe, ahora conozco a Jesucristo, ahora sé quién es Jesucristo, y ahora creo en Jesucristo porque pasé tiempo con Él, pasé tiempo en su presencia. De eso se trata, mis hermanos. Eso es fe. Eso es fe. Y Jesús le dijo a Jairo: no temas, cree solamente. Cree en Jesucristo solamente. Cree. Pero si yo mañana o pasado o en 15 días me veo contigo y te digo que si tienes fe, y te pregunto que si crees, y tú me dices que sí crees, es porque pasaste tiempo con Él. Es porque caminaste con Él, es porque te sumergiste en la Escritura, es porque te sumergiste en oración. Pero si tú me dices que crees en Él y no pasaste tiempo con Él, no te sumergiste en la Escritura, no estudiaste, no escudriñaste, tu fe no es fe, mi hermano. Tu fe no es fe, y vendrá cualquier tormenta, por pequeña que sea, y te va a derrotar. Te va a derrotar, y te lo digo con la autoridad de la palabra de Dios, mi hermano. Esta santa palabra, mi hermano, es la que nos da la directriz para hablarte en esta mañana. Esta santa palabra nos da la autoridad para decirte que la fe se construye caminando con Jesucristo. ¿Cuál es tu situación, mi hermano? ¿Estás con una enfermedad y una situación que no te deja llegar? Acércate a Jesús. Tu familia, acércate a Jesús, mi hermano. O son tus amigos los que te están llevando a Él y te están acorralando. Créales a ellos también. Créales a ellos también. Para creer en Jesús debes conocerlo, desearlo, pasar tiempo con Él. Y vas a ver el milagro, vas a ver la sanidad, vas a ver la vida nueva, mi hermano. Dice, siguiendo el texto, Marcos 5, versículo 41, y tomando la mano de la niña, llegaron ¿quiénes? Llegó Jairo y Jesucristo a la casa. La niña ya había muerto, el ave de mal agüero le había dicho: no molestes a Jesús, ya la niña murió, ya para qué, no les creas.
Esas voces que te dicen que no te acerques a Jesús, no les creas que es la voz del enemigo que te quiere alejar de Jesús. Llegaron ellos, Jairo convencido. Jairo siguió caminando con Jesús, aun cuando le dijeron que su hija había muerto. Él no desistió, él siguió caminando. Fe inquebrantable. Él caminó con Jesús. Y tomando la mano de la niña le dijo, Jesús tomó la mano de la niña y le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y la gente se espantó grandemente. ¿Quiénes se espantaron? ¿Quiénes se espantarán cuando vean tu milagro, mi hermano? ¿Quiénes se espantarán cuando vean tu bendición, mi hermano? Los que no creen en Jesús, que ya sabes de mal agüero, que vociferan, que hablan de Jesús, pero nosotros sabemos a qué Dios acudimos, nosotros sabemos a qué Dios es al que vamos, nosotros tenemos claro a qué Dios es al que nos arrodillamos, al Dios de los ejércitos. Nosotros nos arrodillamos al Dios de Abraham, al Dios de Jacob, al Dios de Isaac, al Dios de David. Nosotros nos arrodillamos al Padre Santo de Israel, al que nos dio a su Hijo amado. A ese Dios nos arrodillamos, al que sacó a su pueblo del yugo de Faraón, al que le entregó los pueblos paganos al pueblo de Israel, al Dios de David que derrotó a Goliat, al Dios de Daniel que no se doblegó ante las órdenes de los reyes de Babilonia, al Dios de José que en tiempo de vacas flacas supo qué hacer con sabiduría que venía de lo alto. Ese es nuestro Dios, mis hermanos. Los que se espantan son los que no tienen esa promesa y esa esperanza que nosotros tenemos, mis hermanos. ¿Qué te impide correr a Jesús? ¿Qué te impide buscar a Jesús? Esas voces de aves de mal agüero que te están diciendo no busques al Maestro, no les creas. Conéctate con Jesucristo, pasa tiempo con Él. Quedan 2 semanas por ahora de cuarentena. Conéctate con Jesús, pasa tiempo con Jesús y fortalece tu fe. La forma es oración, lectura bíblica, comunión con el Espíritu Santo. La forma es oración, lectura bíblica, comunión con el Espíritu Santo y hablar de Jesucristo. Llama a los amigos, llama a los conocidos, llama a tus familiares y háblales de Jesucristo. Habla de las buenas nuevas de salvación. Y cuando nos reunamos de nuevo en la Iglesia Oasis de Paz a las Naciones en Sabaneta, allí nos veremos y veremos la gloria de Dios, mis hermanos, y seguiremos adelante, seguiremos trabajando, pero de esta salimos fortalecidos, de esta salimos con nuestra fe inquebrantable, con una fe puesta en acción, con una fe que se mueva, con una fe que nos dé movimiento, con una fe que nos va a hacer alcanzar nuestros objetivos, con una fe que nos va a traer los milagros, con una fe que nos va a traer las promesas, con una fe real y genuina, una fe que la evidencia nos va a decir y nos va a dar la certeza porque pasamos tiempo en su presencia. Jairo pasó tiempo con él, Jairo pasó tiempo con él caminando. A Jairo le llegaron en su cabeza aves de mal agüero, pero Jairo no desistió, siguió caminando hacia la casa, quizá con su corazón destrozado porque le dijeron tu hija ha muerto, pero al lado de él iba Jesucristo. Tenía esta noticia, pero a su lado iba Jesucristo. Y él tenía la fe puesta en Jesucristo y sabía que Jesucristo lo iba a sacar de esa situación. Y claramente Jesucristo le resucitó a su hija, le dijo a la niña, Talita Cumi, y ella se levantó, ella se paró.
y vivió. Le damos gloria a Dios por esta palabra, mis hermanos. Le damos gloria a Dios por esta palabra, porque nos bendice su santa palabra. Bendito seas, Padre eterno, y gracias, mis hermanos, por este tiempo que hemos pasado. Vamos a orar, mis hermanos, para concluir. Allá en sus hogares, dispongan su corazón, dispongan su mente para orar, mis hermanos. Dispongan su corazón, dispongan su mente para dedicar un tiempo especial en oración al Señor y para concluir en esta mañana, mis hermanos. Gloria a Dios. Padre eterno, te alabo, te glorifico y te exalto. Te doy la gloria, la honra y el poder. Ayúdanos, Santo de Israel, en estas situaciones. Ayúdanos, Padre eterno, te lo pido en el nombre de Cristo, que es sobre todo santo nombre. Ayúdanos a ir y acudir a ti, Señor Dios Santo, al dueño de absolutamente todo, que eres tú. Ayúdanos a buscarte, Señor Dios Santo, a ir a la palabra de Dios, a ir a la lectura bíblica diariamente, Señor Dios Santo, a ir a buscarte en oración diariamente, Señor Dios Santo, a tener comunión contigo diariamente, Señor Dios Santo. Ayúdanos, bendito Padre Celestial, porque ahí es donde te vamos a conocer, ahí es donde realmente nuestra fe va a ser fortalecida, Santo de Israel. Ahí es donde realmente, bendito Padre Celestial, vamos a salir victoriosos diciendo, conocemos a Jesucristo. Ahí es donde realmente decimos, creemos en Jesucristo porque lo conocemos a Él, porque pasamos tiempo con Él. Ahí es cuando realmente vamos a saber quiénes somos delante de Cristo, y Él nos va a ver y va a decir, estos son hombres de Dios, estos son hombres que realmente están pasando tiempo conmigo y su fe está siendo fortalecida, su fe está siendo acrecentada, y ellos van a recibir los milagros, ellos van a recibir las bendiciones, ellos van a salir fortalecidos, ellos van a salir a devorar todo lo que haya por delante con el poder de su santa palabra, y el Espíritu Santo va a crecer y va a ser tan poderoso y tan grande el poder de Él en nosotros, que milagros acontecerán, que sanos, que enfermos se sanarán, que van a haber prodigios, que van a haber milagros después de esto, que va a haber un mover del Espíritu Santo tan grande, Señor, que vamos a traer y se va a llenar una cosecha grande y gigantesca, pero todo parte del tiempo que pasemos en tu presencia, del tiempo que estemos contigo conociéndote, del tiempo que estemos contigo a solas, del tiempo en el fogón, del tiempo en la hoguera, del tiempo en la oración, del tiempo en la palabra, del tiempo que estemos contigo. Gracias, Padre eterno, por esta palabra. Gracias por este tiempo. Te alabamos, te glorificamos y te exaltamos. Gracias, Padre celestial. Alabado, glorificado y exaltado sea tu santo, santo, santo nombre. Gracias, Padre eterno. Amén y amén y amén. Mis hermanos, los saludo. Terminen de pasar un domingo en casa, un domingo en familia, y apliquemos estos principios en nuestras vidas, y vamos a ver la gloria de Dios. Un abrazo, mis hermanos. Dios los bendiga. Gloria a Dios.